Entonces, este es el segundo módulo de este simposio sobre ética en la creación. Primero tuvimos una sesión introductoria y después tuvimos un módulo sobre el arte, la vida y el dolor, que tuvo discusiones muy interesantes, que todas están ya subidas en la página. Y hoy vamos a empezar el segundo módulo, que lo va a coordinar el doctor Juan Camilo Contreras, que es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Son 3 sesiones en las que vamos a hablar en esta primera sesión de falsificación, apropiación, plagio. Luego vamos a hablar de otros problemas de derecho de autor y en la tercera vamos a hablar de conocimiento tradicional, creaciones colectivas y ese tipo de problemas. Claro, todo relacionado con las discusiones que hemos venido teniendo sobre la ética en la creación, sobre cómo se pueden llevar estas consideraciones a comités de ética que evalúan proyectos de creación en las universidades, pero claro, como en todas las sesiones, seguramente las discusiones van a ir más allá del problema específico de los comités. Entonces, pues Juan Camilo, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por aceptar la coordinación de este módulo. Espero que todos hayamos podido revisar las lecturas y bueno, bienvenido, muchas gracias. Bueno, no, Oscar, a usted, gracias por la invitación. Si les parece, me gustaría comenzar con planteándoles la idea que tengo para este módulo en particular, que digamos, como lo dijo Oscar, podremos desarrollar otros temas en en otros 2 módulos que siguen, problemas más, digamos, más específicos, como puede ser la autoría en creaciones de inteligencia artificial, el concepto de autoría, digamos, a partir de inteligencias artificiales o otro tipo de elementos, incluso autorías colectivas y su representación digamos, en comunidades específicas y los procesos de apropiación que puede haber. Entonces, digamos que digamos, primer tema, pues creo yo, preveo que seguramente tocaremos algunos de esos otros temas que se tratarán a futuro. No me parece para nada malo, no quisiera cortar esas discusiones si se dan ahorita de una vez, pero sí que tengamos en la cabeza que más adelante trataremos específicamente los temas de creaciones, digamos, del concepto de autoría, de autor, autor colectivo, autor ser humano o no, que podremos discutir con más precisión en esas sesiones. Pero este módulo que se determina, digamos, se nombra a partir de, creo yo, lo indeterminado. Y aquí voy a poner digamos que el primer problema, como les decía, mi idea sería tratar estos temas desde lo complejo y no desde certezas. Yo creo que aquí puede haber algunas certezas que seguramente saldrán sobre la mesa, pero creo yo que aquí lo principal es la complejidad e incluso las indeterminaciones. Cuando hablamos de plagio, apropiación, falsificación, como lo vimos en una de las lecturas que teníamos para hoy, para preparar la reunión de hoy, yo creo, voy a plantearlo desde mi punto de vista, yo creo que empezamos desde lo indeterminado, de esas calificaciones. ¿Qué es plagio, qué es apropiación y qué es falsificación? En la primera lectura se trata de hacer una especie de categorización a partir de problemas. Sin embargo, juzgo que, y no sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo, ahí empiezan a aparecer unos conceptos que están en todas, que se repiten en todas. Entonces yo a esa indeterminación de los conceptos de plagio, apropiación, falsificación, les agregaría otros que aparecen repetidamente en las lecturas, en ambas, como violación a derecho de autor, delito, calificación de mérito artístico o no. Ahí empiezan a aparecer digamos que otros ingredientes que yo creo que deberíamos, insisto, asumir la discusión desde allí, desde lo complejo, antes de empezar a hablar de claridades. Entonces, tal vez lo que primero que quisiera plantear, y si les parece bien, me gustaría esto no, ni mucho menos, es un espacio para que nadie venga a decir cómo son las cosas, creo yo que es un espacio para que discutamos los problemas que identificamos todos. Les planteo una primera pregunta y quisiera oírlos.
¿Ustedes creen que hay problemas distintos con, digamos, problemas de escalas distintas, de ámbitos diferentes? Voy a planteárselos así. ¿Ustedes creen que hay un problema distinto ético y que ese problema ético es distinto al problema legal y que ese problema legal es distinto al problema académico y que ese problema académico puede ser distinto al problema artístico? Son todas categorías distintas. Es decir, cuando nos enfrentamos a un caso de estos, que tenemos varios y en algún momento podemos reiterar algunos de los que están en las lecturas gráficamente, por lo menos para mí es más ilustrativo así, con un par de imágenes. Cuando nos enfrentamos a uno de estos casos, ¿es distinto el ámbito ético, el legal, el artístico, el académico? O no, o se empiezan a pisar unos a otros, o son lo mismo al final y estamos hablando de un concepto genérico que engloba a todos, digamos que hay un gran problema detrás de todos esos y es X. ¿Qué opinan? Quisiera verlos a partir de los casos difíciles que se presentaron en las lecturas y a partir de lo que esos casos les hayan suscitado a ustedes. ¿Creen que hay problemas distintos? Adelante. Claudia, por favor. Buenas tardes. Yo considero que son campos heterogéneos Uh -huh. y que, por ejemplo, hay una cosa que yo extrañé en las lecturas y es sobre qué base de noción de cultura estamos hablando. Creo que en la segunda había más un desarrollo sobre que la creatividad es un proceso de asociación y que la memoria y etcétera. Pero creo que hay que pensar hay unos conceptos que me parece que no se tocan, sino que se asumen y que son de vital importancia, y uno es cultura y el otro es la noción de propiedad privada, que constantemente, pues la defensa del copyright también es una defensa cruzada donde la imagen también se vuelve una propiedad privada. Entonces, en ese sentido, yo veo que hay campos heterogéneos y que la ley empieza a funcionar en la protección de la propiedad privada. Y entonces uno, por ejemplo, en la academia, ¿no? Desde la fotocopia, desde la fotocopiadora, entonces, pero ¿qué hacemos con la construcción del conocimiento? Y me va a permitir decirles pues comentarles una anécdota. Alguna vez vino un profesor invitado de Inglaterra y llegó a hablar del software así súper experimentado para hacer efectos, y todos los estudiantes lo sabían. Y entonces él decía, pero ¿por qué saben si ese software cuesta millones? Y la gente le decía, no, aquí en el túnel lo puedes conseguir por 50.000 pesos. Y él decía, esto es fantástico en la medida en que uno empieza, la negociación del conocimiento ya es otra, una vez se liberan este tipo de cosas, ¿no? Yo fui profesora en Arkansas State University y los estudiantes tenían acceso al software porque eran estudiantes. Una vez salían, era como una orfandad, era una absoluta orfandad frente a la herramienta, ¿sí? Entonces yo creo que hay unos campos heterogéneos que uno tendría que empezar a hablar. ¿Qué es lo que sucede dentro de la academia? ¿Qué es lo que sucede en la ley en relación a la protección de la propiedad privada y la imagen o la imagen, bueno, yo soy artista visual, entonces voy a hablar de la imagen, no voy a hablar de música. ¿Cómo empieza a funcionar ahí como un derecho a la propiedad privada, ¿no? Sí, eso era todo lo que tenía que decir. Okay. Claro, Claudia, muchas gracias. Tal vez es un problema que yo no pensé y creo que ahí está. De hecho, en unas lecturas se plantea el problema cultural, es decir, cómo la cultura puede, claro, no está explícito, está detrás de como lo dice Claudia, no está explícito en las lecturas, está detrás de lo que uno podría leer de esas lecturas, y es que si nos movemos de culturas, si nos movemos de lugares incluso no solo geográficos, países, sino en un mismo país, en regiones, la cultura es distinta. Y ahí hay otro problema, o sea, otro nivel de problema. ¿Alguien más tiene alguna otra idea sobre estos problemas? O de pronto podríamos estar hablando de un mismo gran problema que abarca todos estos, o no, o estamos en que son todos escenarios, campos distintos.
Yo tengo la sensación, por algo que se menciona en algunas de las lecturas, y esto me imagino que es algo que se debate mucho en el campo de los derechos de autor, no estoy seguro, de que tiene que ver con el hecho de que no se sustraiga valor cuando se hace una copia o cuando se falsifica o cuando se plagia. No es decir, no se le sustrae valor al poseedor del original, o por lo menos no es claro el mecanismo por el cual eso podría ocurrir. Es decir, la copia añade, ¿no? Los bienes o los servicios que no son escasos, sino que al contrario, como los bienes creativos pueden generarse y generarse y generarse indefinidamente, se miran con el lente, con el mismo lente moral y por lo tanto también a veces ético y jurídico de los bienes que son escasos. Entonces, si yo, el concepto de robo es quitarle a alguien algo. ¿En qué sentido una copia es un robo cuando no estoy sustrayendo? ¿Sí? Eso se menciona en alguna de las lecturas. Yo no sé si esa entrada puede también disparar o por lo menos alumbrar distintas reflexiones que se desprenden de lo que dijo Claudio ahorita. En la naturaleza del bien, la naturaleza del bien y del contenido que se está copiando, plagiando, falsificando. Sí, aquí estamos, digamos que en términos económicos estamos hablando de bienes públicos, es decir, bienes que nadie puede agarrar y meterse al bolsillo o encerrarlo en su casa, y yo soy el único que tiene mi carro de placas tal, nadie más, ¿no? José Manuel, sí. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer hincapié en lo que dice Oscar, que me parece muy interesante, y es que los bienes creativos no son bienes que son limitados. Quizás es algo que no lo había pensado tan así, pero es una idea muy interesante y sobre todo aplicado a este campo en el que estamos debatiendo sobre plagio, copia, falsificación, en que debe ser tratado completamente distinto, pues porque son bienes completamente distintos a los que estamos o a los que el derecho normalmente se ha acostumbrado a enfocar. Y yo creo que en estos temas de plagio, falsificación y copia, que para mí son conceptos realmente distintos y que se pueden diferenciar, están muy abordados desde ideas de, sobre todo de derecho de autor. En la segunda lectura se mencionaba con los derechos de reproducción, transformación, obras derivadas e inspiración. Yo creo que pues ese es el punto diametral de la cuestión, en el sentido de que pues estos conceptos de plagio, falsificación, generalmente no se abordan mucho desde el campo de la propiedad intelectual, sino desde el, no sé, por ejemplo, desde el derecho penal, donde en Colombia están consagrados como delito, por ejemplo. Y yo siento que sí hay una clara relación entre pues estos delitos, por así decirlo, y los derechos de autor, y ahí está el punto donde podemos diferenciar qué es cada cosa. Por ejemplo, no sé, si tú copias algo, si tú reproduces una obra completamente idéntica, pues ya nos está dando nociones de que podría ser claramente una copia, o por ejemplo la falsificación también, pero cuando hablamos de plagio, no estamos hablando de extraer una obra y eh, realizarla idéntica para salir a comerciarla. Estamos hablando de añadirle algo más, y ahí es donde puede entrar, por ejemplo, el derecho de transformar una obra que lo tiene el autor y que está íntimamente ligado con sus derechos morales. Entonces yo siento que hay que hacer mucha relación con estos derechos que le corresponden al autor para poder llegar a un concepto y realizar una distinción entre estas tres problemáticas de la propiedad intelectual, como son el plagio, la copia y la apropiación. Ok, muy bien, claro. Bueno, ahí entonces los podríamos diferenciar. No sé, Oscar, si me puedes ayudar para habilitar compartir pantalla. Quisiera ahorita en un segundo mostrar Sí, algo. Bien, lo gracias. voy a volver con anfitrión. Eso, muchas gracias. Hacer con anfitrión. María del Pilar, adelante. Sí, ya. Tienes el micrófono apagado, María del Pilar. A mí hay una cosa que me suscitó la lectura, sobre todo la de carácter jurídico, y es que hay una zona gris, ¿no? Porque es que una falsificación, o sea, si yo decido hacer una obra que realmente termina aportando al arte,
y donde la acción es falsificar, es a propósito, ¿no? Esa es la intencionalidad. Entonces entramos en una zona gris porque estaría coartada la posibilidad de hacer este tipo de acciones, ¿no? Dar cuenta del ejercicio de falsificar, ¿no? A propósito, con una intencionalidad, porque entonces podría ser acusada de falsificadora o de plagiadora o de, en fin. Entonces allí hay una cosa finalmente que el derecho no puede entrar a dirimir, ¿no? Porque allí hay una situación que se vuelve muchísimo más compleja, ¿no? Y es coartar o amordazar la posibilidad de la creación simplemente porque se protege el derecho privado, ¿no? Y no te permite de alguna forma realizar esa acción, no sé. Entonces, no sé, se me ocurre como hay tantas falsificaciones, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Y las venden en las galerías donde enmarcan, y uno podría pensar, bueno, dale, compro todas esas falsificaciones y hago una obra, ¿no? Hago una puesta en escena alrededor de todo este tipo de falsificaciones, y entonces habría un problema allí de carácter jurídico. Entonces, hay una zona gris que es sumamente compleja, ¿no? Además porque siento que amordaza, ¿no? Okay, sí, esa necesidad de taxonomizar cada cosa con relación al conocimiento, cada vez se vuelve más restrictiva, ¿no? Cada vez el conocimiento se vende más, hay la necesidad de que no solamente se reconozca, sino que haya como una, no sé, como que se le reconozca económicamente a las personas por este tipo de producciones, ¿no? Lo ve uno pues en los textos, ¿no? No podemos acceder a cualquier tipo de textos, tenemos que pagar por ellos, ¿no? Entonces te dice, pues no, pues vale $9 o vale tal cosa, entonces el conocimiento tampoco es que sea como tan abierto y como tan... Entonces esa legislación también termina por ser compleja. de acuerdo. Entonces, allí hay un problema, me parece. Y muy en esa línea, María del Pilar, era como que el enfoque de la pregunta inicial de si creemos que hay distintos, digamos, estadios de problemas. Les voy a poner primero un ejemplo antes de mostrarles la primera, que tal vez es una de los ejemplos que están en la lectura, pero les voy a poner un ejemplo extremo. Digamos que, como lo planteaba María del Pilar, hay casos grises, y serían los que en derecho uno suele llamar los casos difíciles, pero hay otros que son los casos fáciles. Los casos fáciles, creo yo, podrían demostrarnos esa categorización diferenciada de problemas. Un problema es lo jurídico, otra cosa es lo académico, otra cosa sería lo artístico. Les voy a plantear uno en donde yo creo que se ve muy bien la diferencia entre lo jurídico y lo académico, porque serían dos problemas muy distintos. Y es una de las, digamos, de las clasificaciones tradicionales para diferenciar entre plagio o infracción a derecho de autor. Es un caso, desafortunadamente, de la vida real. Una estudiante en un programa de la Facultad de Derecho les pidieron un trabajo y todos los estudiantes presentaron su trabajo. Y el profesor, cuando fue a revisar los trabajos, se dio cuenta que el trabajo que había presentado ese estudiante había algo que iba mucho más allá de la capacidad de un estudiante que puede tener un estudiante. De hecho, le sonaban cosas de algo que él ya había visto. Se puso a revisar y encontró que ese trabajo era una tesis de una universidad, de otra universidad, que estaba en un repositorio allí. El profesor lo encontró, descargó el documento, le envió a la facultad la solicitud de una revisión del tema del estudiante, solicitando una sanción. Procedimiento normal dentro de cualquier universidad o cualquier institución académica, pues el encargado en ese momento era el decano, llama al estudiante para unos descargos, sentada con el profesor y le dice, mira,
el profesor se dio cuenta de esto, está muy claro que tú cometiste un plagio, el documento es tal cual, es el mismo, presentaste con tu nombre una tesis de otra persona, que es de otra universidad. Esto está sancionado en el reglamento de estudiantes. Y este estudiante fue con una persona, con un señor a la reunión. Un señor que no había hablado, no sé, casi que ni se presentó. Bueno, todo el mundo creía que era o el hermano, papá, tío, primo, el abogado. Y ella dijo, no, yo no he cometido ningún plagio. Bueno, mira, la cosa está muy clara, tenemos todas las pruebas, acéptalo y las sanciones serán más ajustadas. Dijo, no, es que yo no he cometido ningún plagio. Ese documento sí, esa es una tesis de fulano de tal. Y aquí conmigo les traigo a fulano de tal. Y el señor era el que había hecho la tesis. Y el señor sacó un contrato y dijo, sí, yo le cedí todos mis derechos de autor a fulanita. Ella me los pagó, la tesis es de ella. Eso no es una infracción a derecho de autor, por lo menos a derecho patrimonial. Digamos que podría tener algún tema con derechos morales, pero el autor, que es quien ejerce los derechos morales, no le importa. Él está feliz porque seguramente le pagaron o lo que sea. Entonces no es una infracción a derechos de autor. El interés detrás del derecho de autor es proteger a un titular de unos derechos que quiere que su obra se utilice en el mercado de una u otra forma, bajo su control, porque creemos que ahí detrás hay unos incentivos a la innovación y creemos que hay unos beneficios para el resto de la sociedad. Esa es la lógica del derecho de autor. Esa es la lógica del problema legal. La lógica del problema académico es otra. Y ahí aparece el tema plagio, distinto a infracción a derecho de autor. En el ámbito académico, el problema no es que fulanito, el autor, tenga los incentivos en el mercado, porque en este caso los obtuvo. De pronto hasta más de lo que él hubiera podido pensar. El problema en el ámbito académico es, usted está presentando algo como suyo cuando no es suyo, como creación suya cuando no es suya. Y entonces en el ámbito académico el problema de la autenticidad del autor, digamos que la trazabilidad de la producción del conocimiento o de la cultura, arte, lo que sea, es muy importante. Es tan importante que es lo que se califica. En el derecho de autor eso va a ser menos importante. Entonces ahí parecería que tenemos dos problemas distintos. Como con dos enfoques distintos. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas distinciones entre lo que, digamos, podríamos entender como plagio y lo que podríamos entender como una pura infracción a derecho de autor. Ese es un caso, diría yo, fácil. Ninguno de ustedes, mientras yo les conté el caso y cuando les conté qué pasó cuando el señor sacó el contrato, estoy seguro que ninguno de ustedes pensó, que listo, maravilla, solucionaba el problema, es que firmaron un contrato. Seguro no. Seguro todos pensaron, esto está mal, esto necesita algún tipo de sanción, esto necesita algún tipo de consecuencia negativa para quien realizó esa acción. Pero si el caso varía y nos paramos en otros supuestos, no sé si estemos hablando de problemas distintos. Claudia. Por eso es que yo decía que eran campos heterogéneos, porque es que el plagio dentro de la academia no se trata también de un problema de deshonestidad de tomar y asumir las palabras de otro como propias, sino también de qué se espera del estudiante, de un proceso de formación. Entonces, ahí hay otros valores, porque claro, ella llegó con el personaje y entonces ya no, pues no hay plagio, no hay plagio, pero académicamente, al ser un campo heterogéneo, al del plagio, al de la ley, pues hay otras expectativas en los procesos formativos, en la relación con el conocimiento que viene detrás o lo escrito por otro. Hay una relación diferente en la que se construye, o sea, por eso es que yo digo la fotocopia, cuando yo estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Rutgers, a uno no le sacaban la fotocopia, y uno era, pero yo no tengo plata para comprar el libro. O sea, ¿qué voy a hacer? No hay más libros. ¿Qué hago? Entonces, había otras condiciones en las cuales uno tenía que pedir permiso, pero hay
hay una razón, hay una academia, ¿sí? Y las academias también construyen a partir de fortalezas del conocimiento anterior, de discusiones, argumentos con ese conocimiento. Entonces los procesos están anclados a esos procesos formativos. Por lo tanto, la niña sí debería haber incurrido en alguna falla dentro de la academia, si bien no en el Claro. derecho de autor. De acuerdo, estamos de acuerdo. Y en ese caso, el resultado fue ese, ¿no? Es decir, en el reglamento de estudiantes de la universidad, plagio es presentarse como autor de algo que no lo soy, o, digamos, engañar al destinatario de la información. Y en ese caso, la sanción es netamente académica, no es legal. Pero si en el ámbito de la academia nos paráramos en que, claro, voy a coger uno de los, tal vez de los personajes más citados que vieron ustedes en las lecturas, que es este señor Jeff Koons. E imaginémonos que en el ámbito académico alguien, un profesor, no un estudiante, un profesor hace lo que hace Jeff Koons. Voy a ponerlo con la imagen que me parece, como les digo yo, por lo menos para mí, más ilustrativo. Esta es una fotografía de Frank Davidovich, que es para una marca de ropa. Jeff Koons, sin lugar a dudas, tomó esa fotografía y generó esta escultura. Si esto ocurre, otra vez, si vamos al ámbito académico del estudiante, pues volveríamos otra vez, el caso sería un poquito más difícil, pero no quiero plantear a Jeff Koons como estudiante porque no quiero que pensemos otra vez en la lógica de, es que si él se inspiró en la estructura académica, pues él debe haber dado cuenta de dónde obtuvo esa inspiración y él debería citar, hablar, describir de dónde obtuvo esa inspiración. Pero si es un profesor, si es una obra de un proyecto de creación artística de un profesor, que toma la fotografía y la convierte en una escultura. Estaremos otra vez en el campo de la academia. ¿Esto debería tener una consecuencia académica? Más allá de lo jurídico, ¿debería tener una consecuencia académica o no? Claro. Qué pena hablar tanto. No, mejor. Pero, pues yo trabajo en el campo de artes visuales. Entonces ahí hay dos cosas. Uno, que es la noción de apropiación, que es una forma de trabajar dentro de las artes, ¿sí? Que se conoce como la apropiación. Entonces uno diría, Jeff Koons está haciendo una apropiación. Además, yo trabajo con archivo y yo también me apropio de documentos de la cultura. Sí, ahí uno tiene que hacer, tiene que empezar a establecer hasta qué punto de lo cual uno se apropia es un enunciado de lo cual uno empieza a dialogar con, ¿sí? Parodia, etcétera. Eso es una cosa, apropiación. Dos, de que se apropia uno, ¿sí? De un enunciado de la cultura. En esa medida, por ejemplo, no dar crédito de dónde sale, ¿sí? No dar crédito también asume que esto hay una elaboración en el campo de la cultura. O sea, yo, por ejemplo, yo no sé nada de música, Oscar, perdón, pero por ejemplo, es este pedacito de jazz de Tiburón, ya, ña, 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 que uno ya lo identifica, eso es un enunciado de la cultura, independientemente que eso sea compuesto por alguien, o el de Hitchcock, que son tres cosas, eso ya es un enunciado de la cultura. Entonces, eso es otra apropiación, que es un enunciado de la cultura con la cual uno empieza ya a negociar en la vida. Y tercero, el cambio de medio, que una de las lecturas dice que es insuficiente. Que, por ejemplo, en el caso de Jeff Koons, el cambio de medio de la fotografía a la escultura no es suficiente para argumentar apropiación porque el juez dijo que sí había sido plagio, ¿sí? Entonces, pero yo creo que para el cambio de medio existen unas herramientas también de análisis que se llama el análisis del medio específico, que el análisis del medio específico es una profesora de la Universidad
de Carolina del Norte, si no estoy mal, que se llama Catherine Hales. Catherine Hales desarrolla para analizar los nuevos desarrollos del libro y libros bastante complejos y libros que, por ejemplo, libros que, por ejemplo, cogen toda una transmisión de radio y la transcriben, ¿sí? Eso podría ser plagio. Y empieza a formular una idea, un tipo de análisis que se llama análisis de medio específico. Es decir, que lo que está en sonido pasado a lenguaje escrito, aquí hay un cambio que no solamente puede hablar del cambio de forma, sino que la expresión también cambia el contenido. Entonces, por ejemplo, en las lecturas, cuando da este ejemplo y dice el cambio de medio no es suficiente, yo creo que uno tendría que hacer un análisis serio de análisis de medio específico para llegar a encontrar el alcance de esto específicamente. Y por el otro lado, y eso es como caso a caso, el caso de Jeff Koons es contra otro artista. ¿Sí? Eso también tiene que tenerse en cuenta. Sí, es un artista con otro artista. Un caso similar que me recuerda es Nadine Ospina. Nadine Ospina es un artista colombiano que mandó a hacer unas pinturas a un pintor y Nadine Ospina las expuso y después el pintor demandó a Nadine Ospina. Y Nadine Ospina le dijo, yo se las mandé a hacer, pero esto es mi concepto y mi idea era mandárselas a hacer, yo las expuse de una manera diferente, pero usted simplemente es el hacedor, eso no lo hace y yo le dije que pintara el creador de la idea y ganó, ¿sí? Entonces yo creo que ese caso tiene muchos matices y ahí es cuando uno dice, de caso a caso. Sí, muchos matices y bueno, para agregarte otro, que creo que tú lo mencionas, Claudia, pues Jeff Koons es recurrente en esto, ¿no? Es decir, Jeff Koons no es que le haya pasado esto una vez bueno, listo. No, digamos que en la misma lectura tuvimos los otros casos famosos de Jeff Koons, que ahora no me deja, ya, aquí les muestro. El otro famoso es este. También sacó de una fotografía de dos personas con sus cachorritos y lo volvió otra escultura. Denominador común de estos dos casos de Jeff Koons, ambos terminaron yendo ante un juez en Estados Unidos, en donde lo que se discutió fue el tema, no si es plagio en el sentido académico, sino si eran infracciones a derecho de autor. En estos dos casos, el de los perritos y el de la fotografía de Naf Naf, condenaron a Jeff Koons por infracción a derecho de autor. Porque no hubo, entonces, y aquí viene la limitación desde el derecho de autor, lo limitado que es el derecho de autor en su análisis, o que puede ser el derecho de autor en su análisis. Es que el derecho de autor pues no puede entrar a determinar reglas del tipo, bueno, si es de fotografía a escultura, entonces sí, o si es de fotografía a dibujo, entonces no. Porque, pues, será tan distinto un caso de fotografía a escultura como otro mismo de fotografía a escultura. De hecho, Jeff Koons, otra vez reincidente, y no son estas tres que les voy a mostrar no son las únicas que ha tenido Jeff Koons. El señor, pues digamos, creo que debe tener abogados de nómina en su estudio. El otro es este. El ilustrador de un aviso para Gucci, que lo ven a su izquierda, esa es la ilustración de unas sandalias para Gucci, demandó a Jeff Koons por el cuadro que ven a su derecha, en donde se reproduce, no hay, mejor dicho, es una reproducción de los pies, del dibujo de los pies, los que ven estos de aquí de la mitad. Pero en este caso Jeff Koons no lo condenaron por infracción a derecho de autor. ¿Cuál fue el factor diferencial allí? No es que de dibujo a dibujo sea distinto que de escultura a dibujo. El factor diferencial allí fue lo que vieron ustedes en las lecturas y es la copia sustancial. ¿Qué tan sustancial fue la copia o no? Que en últimas sigue siendo un criterio muy abstracto y que en este caso particular ese criterio se aterrizó con el hecho de, digamos, la afirmación del juez de, bueno, es que yo aquí voy a caricaturizarlo, pero el juez dijo, bueno, aquí yo veo más pies. Entonces Jeff Koons agregó por lo menos 4 pies más. En los otros casos, él no agregó nada. Si acaso le cambió el color a algunas cosas.
Pero la sensación que por lo menos me deja a mí es de un análisis que desde el derecho puede ser bastante limitado. Digamos que puede dejar por fuera otros problemas como la intención artística que puede tener Jeff Koons y el efecto artístico que puede tener la labor de Jeff Koons. Es decir, es el valor artístico, y no me refiero a la calidad de la obra, sino al hecho, como lo decía Claudia, de hacer apropiaciones de referentes culturales. Eso tiene valor, y si tiene valor, pues entonces va a entrar a competir con temas como el del derecho de autor, y si entonces agrego un pie, una uña, o si veo todo parecido, y esto, pues de pronto genera otra esfera de otros problemas que nos pueden volver el tema muy difícil de resolver. José Manuel. Sí, doctor, yo creo que estos ejemplos de Jeff Koons, sobre todo la diferencia entre el fallo de un caso y otro, narran mucho la diferencia que puede haber entre el campo del derecho de autor y el campo del arte, que es lo que estamos planteando aquí. Y es que, pues, yo en derecho también hubiese fallado exactamente igual que los tres jueces antes incluso de conocer las decisiones, por el simple hecho de que en las dos primeras pinturas vemos, y es eso, que quizás es algo que puede plantear la discusión, si el tema de que el derecho de autor se base tanto en la originalidad es acertado, porque vemos que en los dos primeros casos, si no hay ninguna expresión original de Jeff Koons, simplemente eh, adapta lo que tiene en una foto, o bueno, ni siquiera adapta, sino que lo reproduce, pero en una obra plástica. Pero en el tercer caso sí añade muchas más cosas de las cuales se puede agarrar y se puede predicar cierto grado de originalidad, lo que lo hace que lo salve desde el punto de vista del derecho, pero que desde el punto de vista artístico sí está muy en entredicho la discusión. Lo que decía usted es muy claro de qué tanto valor artístico y qué tanto reconocimiento debería tener esto, porque Jeff Koons es un artista muy reconocido y que indudablemente le ha ido muy bien, al menos en términos económicos, pero es eso, es que el derecho de autor al fin de cuentas busca proteger el arte, ¿cierto? Y pues basándonos en estos conceptos tan estrictos como que pueda alegar que existe originalidad en uno por añadir, no sé, una concha atrás o diferentes colores, pues sí creo que puede suscitar una discusión muy interesante. José Manuel trae un tema que me parece el más interesante de todos, a mí personalmente, y es el tema de originalidad. Es decir, en el derecho de autor está el tema de que original, protegemos obras que son originales y tal. Otro concepto súper ambiguo y súper etéreo. Y yo creo que a mí, digamos que, insisto otra vez, lo gráfico me facilita incluso expresarme. Claudia traía el ejemplo de Nadine Ospina, del cuadro que tenía con su aprendiz. Les traigo otro ejemplo de Nadine Ospina. Uno podría decir que en estas esculturas de Nadine Ospina, él agregó algo, digamos, como pensando en el mismo ejemplo de Jeff Koons de los pies, agregó pies, agregó elementos nuevos. Parecería muy por encima que lo que hizo fue reproducir. Ahora, lo que agregó Nadine Ospina en estos casos creo que no es tangible, es otra cosa distinta, es una relectura. La relectura puede ser original, y en los términos de derecho de autor, yo creo que el derecho de autor se queda muy cortico en eso, porque se estudia la originalidad desde el punto de vista tangencial, casi como contando pies, contando uñas, y no desde un punto de vista más abstracto, como puede ser una obra de estas, que pues tiene una representatividad, un significado importantísimo. Entonces, si ven, creo que hay casos más difíciles en donde esos estadios de problemas chocan y van a chocar de forma permanente, creería yo. Ahorita les cuento un poquito sobre qué me imagino a futuro como cosas pasando, pero David a dos manos, pero bueno, veo a Daniela. Adelante, Daniela.
Sí, pues respecto a eso, una de las lecturas decía como, si no hay seguridad estética, ¿cómo puede haber seguridad jurídica? Y en el hecho de que seamos tan perspectivos en un juez que mira, pues hay más pies o no más pies, como es algo muy perspectivo y visual, y como que se olvida lo ontológico o el mensaje o el concepto que transmite la obra. Entonces ahí refiere como, si cambia de medio, puede que sí cambie lo que quiere interpretar el autor a través, no sé, una foto o algo plástico. Tal vez nosotros nos quedamos simplemente con lo visual, tal vez desde el derecho queda muy limitado a eso y olvidamos lo ontológico de la obra o qué quiere interpretar el artista a través de ese medio y esos mismos elementos, porque pueden ser los mismos elementos, un zapato o un pie, pero de qué manera lo expresan los autores y bajo qué medios. Entonces creo que el derecho se queda súper limitado en decir si hay o no cosas visuales iguales, a mirar más allá, que es el concepto o lo que quiere interpretar, o si importa el medio o la pintura o el color, o cosas que dejamos atrás y que no son tan obvias. De acuerdo, de acuerdo. Ahí el derecho se puede quedar muy cortico, muy, muy cortico en sus respuestas. Luisa. Creo que Daniela puso las palabras que necesitaba decir. Yo no estudio Derecho, yo soy artista escénica y pues como en medio de las conversaciones decía, pucha, es que es muy complicado, como que las artes plásticas tendrán sus dinámicas, las artes escénicas tienen las suyas, las artes visuales tienen otras, y uno se enfrenta como a diferentes medios y a diferentes reglas en esos mismos medios. Y pensaba en cómo en las artes escénicas pasa un poco lo que decía Claudia de las artes visuales, y es que el concepto de apropiación está cargado de otras dinámicas, ¿sabes? Como alguna vez una profesora en la universidad me dijo, uno pone elementos en la obra para el otro. Uno como director pone elementos y los deja. Si alguien más los quiere usar, bien. ¿Sabes? Como que de alguna forma uno se desprende, ella me hace entender como que de alguna forma uno tiene un desprendimiento de ese algo que le pertenece, de esa creatividad, y lo pone en escena. Y otra persona puede hacer que ese elemento, el zapato rojo y la peluca, una obra que vi alguna vez, era un zapato rojo, era una mujer vestida con zapatos rojos y tenía una peluca rubia y se llamaba Mona, literalmente se llama así la obra. O sea, quizás esa persona, esos elementos, ella los use, pero la forma es como ella los vaya a usar, ¿no? Y de acuerdo a eso también, como esto de la apropiación se transforma hacia otros lugares. Ya, solo quería. Muchas gracias, Luisa. Claudia. Yo, dos cosas. Yo creo que, por un lado, esa idea de la originalidad, siempre ha pensado el mundo de las ideas, ¿sí? Y, eso de reconocer lo subjetivo a partir de la expresión, ¿no? Entonces, por un lado, es algo que es una cosa tan intangible como lo decías, que es como reconocer al autor en eso. Y en esa medida, yo creo que también en esa protección de las ideas ha olvidado que no hay contenido sin forma, y la forma también transforma el contenido. Entonces, si uno ve a Nadine Ospina, la roca porosa mexicana, la posición, y transforma el contenido de los iconos de Disney o los iconos no sé, otras casas ahí. Sí, los Simpsons, que es el otro de esa serie. Exacto. Entonces transforma la imagen, aunque sea la imagen misma, ¿sí? Ellos quieren proteger eso como signo, pero los signos, y otra vez mi énfasis en que aquí en las culturas, en las lecturas no discute que es la idea de cultura. La cultura es una cosa viva y los signos se transforman y en asociación, dislocación, se distorsionan entre unos y otros al ponerlos uno al lado del otro, ¿sí? Y eso hace parte de la cultura. Si se bloquea la posibilidad de uso y reuso de elementos de la cultura, también hay un detrimento del conocimiento por la protección de esa originalidad como una cosa ahí puesta. Y lo otro que quería decir, tú has traído a Jeff Koons y Nadine Ospina. Richard Prince es aún peor. Richard Prince hizo una exposición hace un par de años que eran fotos
eran impresas de este tamaño, fotos de Instagram, de perfiles de otras personas donde él había comentado. Entonces, él ponía en la galería, eran fotos de Instagram de otra gente, ¿sí? Y abajo Richard Prince decía como, oh my God, ¿sí? Y entonces él ponía la foto y el comentario, y era el comentario el que él argumentaba que le daba cierta propiedad. Uno de esos posts que él imprimió en la galería era de Ivanka Trump. Y es una foto de Ivanka que le están arreglando el maquillaje. Ivanka la compró y y posteó eso en Instagram, que había comprado una obra de Richard Prince donde ella salía. Y Richard Prince dijo, eso es falso. Y entonces, ¿cómo así que es falso? Tú recibiste el dinero. Y dijo, no, tú compraste una copia falsa. Y no era la de Richard Prince, pero él declaraba que quitaba simplemente porque no estaba de acuerdo con la familia Trump. Y le devolvió el dinero, aunque ella se quedó con la obra. Digo, pero ahora lo que tienes es una falsificación. Entonces es muy complejo la negociación del signo porque ahí hay unas cosas políticas, hay unas cosas que la gente de la cual él tomó los clips, los pantallazos de Instagram, empezó a poner Richard Prince los vende por $30,000, yo se los vendo por 90. Y empezaron a venderlos también. Entonces ahí hay una circulación de signos que es mucho más compleja, que no sé hasta dónde la ley puede, no sé, pues, no soy abogada. José Manuel. Yo quería hacer hincapié en lo que dijo Daniela porque me parece muy interesante. Es que justamente la conversación entre el arte y el derecho, en la que pues, ella dice, y con toda razón, que desde el punto de vista ontológico, y lo que quiere expresar el autor, pues analizar eso en la luz de un caso como lo que estamos viendo, es realmente muy complejo por el mismo sentido de que los jueces no, o sea, son abogados, no son artistas. Entonces, pues quizás desde el punto de vista artístico, en la imagen de los pies, Jeff Koons no esté expresando nada nuevo, nada que desde su ser esté saliendo, pero a un abogado le queda muy, muy difícil llegar a esa conclusión, sí, porque si lo que él ve es quizás distinto, pues va a ser muy difícil demostrar que no lo es porque Jeff Koons no está expresando algo que nace de su ser, sino algo que ve en una fotografía, y yo creo que ahí es donde se torna complejo el problema, ¿sí? Porque además el arte es muy subjetivo, el arte es lo más subjetivo que hay, justamente la relación del artista y el apasionado del arte es lo que el apasionado interpreta de la obra, lo que le transmite, y que quizás no es lo mismo que el artista está intentando plasmar, ¿sí? Mucha gente que sabe de arte hace interpretaciones completamente distintas sobre una misma obra, y yo creo que ahí es donde está el problema, en cómo encontrar soluciones cuando incluso entre los mismos artistas hay concepciones distintas. De acuerdo, sí. María del Pilar. El micrófono, María del Pilar. Segundo. Ya. Bueno, aquí, pues, no sé, yo quería referirme a algo de lo que estaba hablando Claudia, y es que, pues, la producción, en el plano ontológico, en la producción artística, la obra no se circunscribe a la materialidad, ni siquiera a la circulación social de significados que se construyen de ella, sino más bien a la posibilidad que tiene de interpelar al individuo, ¿no?, que establece una relación con la obra. Entonces ahí se vincula lo contemplativo, el placer estético, se vincula el goce, ¿no? Lo que implica pues una naturaleza pues experiencial e inmaterial. Entonces, como esos ingredientes están allí que no son fáciles de definir, ¿no? No podríamos decir que solamente, ella ponía el ejemplo de Nadine Ospina, no podemos decir que solamente está en esa materialidad también, en lo que vemos, ¿no? En la piedra, ¿no? Es eso, más todas aquellas cosas que produce como en el individuo. Entonces, indiscutiblemente ahí hay una cosa que como que no es fácil de dirimir, como que hasta qué punto
esto realmente es una copia, porque tiene un valor diferente, ¿no? Que subyace en ella, que no es simplemente su materialidad, no es el objeto mismo, sino todo aquello que el objeto produce también. Entonces, me parece que es una cosa, pues, como muy compleja de dirimir, como que de aquí para allá se puede esto y de aquí para allá esto no se puede, porque lo que ella nos está presentando es un asunto muy complejo, ¿no? Que está mucho más allá de simplemente decir que este objeto tiene un parecido con algo ya existente, porque entonces le quitaríamos todo lo que incluye el objeto mismo como el proceso de un individuo, como una vivencia, como una experiencia, y también el del otro que tiene que ver como con su experiencia estética. Entonces, como que es gris. Yo siento que ahí la zona igual, insisto en que es gris. Oscar. Sí, gracias. Yo estoy muy en la línea de Claudia. Me gusta esa perspectiva más semiótica porque yo también entiendo la producción artística como una producción de enunciados que se insertan en unas redes, y no al artista como una génesis espontánea de unas cosas originales, porque es lo que se esconde tras la palabra original, ¿no? Y eso está muy ejemplificado en el caso de Nadine Ospina y el Chacmol. De hecho, no es sino leer a Vygotsky, La creatividad y el arte en la infancia, para saber que la creatividad consiste en juntar cosas que normalmente no se juntan. Pero si, como dice Claudia, esas cosas que uno podría juntar están bloqueadas, pues se está cerrando, se está clausurando posibilidades creativas. Pero entonces en todo esto yo siempre tengo la sensación en discusiones similares que el derecho de autor trata de agarrar agua entre los dedos y el agua se le escurre, porque es que ¿qué es lo que hay detrás que hace que el agua se escurra? Lo que hay detrás es tratar de partir del supuesto de la originalidad y de la atribución de autoría como un absoluto, como algo que se puede definir absolutamente, cuando precisamente la posibilidad creativa viene de insertarse en unas redes de enunciados, y en poder hacer esos enunciados en unos contextos históricos y sociales que hacen que tenga potencia el mensaje o que no. Y ahí es donde, por ejemplo, se puede atribuir distintos niveles de valor artístico a una copia o a un original, dependiendo de dónde circula, de cuáles son los que juzgan el valor de esa obra. Y precisamente porque la vida de los enunciados es supremamente fluida y móvil. Y lo que hace el derecho de autor es tratar de clausurarlo. Claro, ¿por qué lo hace? El derecho de autor tiene una función muy importante y muy pragmática, y es permitirle a un autor vivir de lo que produce, porque si no estaría en desventaja frente a otros tipos de productores que obtienen valor de lo que hace, ¿cierto? Entonces, eso tampoco hay que echarlo en saco roto, es decir, el derecho de autor tiene una razón de ser, pero la forma como se construye se basa en unos supuestos que siempre van a tener esas fugas, esas líneas de fuga. Entonces, habiendo dicho eso, a mí lo que me preocupa es dónde situamos lo ético. Precisamente estamos en esa tensión entre el valor artístico y la corrección o no legal, la legalidad o ilegalidad de ese enunciado. Pero ¿dónde situamos lo ético? Por cuando lo ético claramente tampoco coincide con lo legal. Lo pone de presente el ejemplo que ponía Juan Camilo al principio de la estudiante que pagó el plagio y lo pagó bien y no constituyó ninguna infracción al derecho de autor. Pero al mismo tiempo, si un comité de ética, por ejemplo, evalúa un proyecto en el que hay un uso indebido de material protegido por otros, donde no hay atribución, donde hay incluso aprovechamiento o ético, económico o reputacional o lo que sea de creaciones de otros, entonces por este argumento de la fluidez de los enunciados y de la dificultad de agarrar de la creación por el derecho de autor, por ese argumento deberíamos validar apropiaciones que perjudican autores y que se benefician de una forma indebida. Entonces, estoy poniéndolo del otro lado, simplemente para mostrar que lo ético puede transitar entre las dos cosas, pero requiere de otros elementos de juicio adicionales a lo que aquí hemos discutido sobre el valor artístico
y la legalidad o ilegalidad en relación con los derechos de autor. De acuerdo. Y yo creo que esa es la pregunta a la que tendríamos que apuntarle a aterrizar, porque en últimas lo que queremos aquí es identificar eso. A la que agregó otra pregunta adicional, me sumo 100% a lo que plantea Oscar, y es si eventualmente en algún caso fácil, que uno en principio podría pensar que es un caso fácil de la falsificación como la presentan las lecturas, es decir, este personaje que lo que quiere es copiar lo que hizo otro y que el público crea que lo hizo ese otro. Eso que en principio uno estaría de acuerdo en, pues ni ético, ni legal, ni académico, no sé, ¿tendrá algún valor? ¿Tendrá algún valor por lo menos artístico? E incluso, pregunto si tendrá algún valor académico. Piénsenlo, por ejemplo, en los estudiantes, y lo voy a plantear a otros segmentos de obras protegidas por el derecho de autor, que sería lo mismo, y es, piensen en estudiantes de arquitectura sentados enfrente de un edificio, dibujándolo, haciendo planos de un edificio ya construido, para replicar lo que hizo otro. Y serán calificados en la medida en que se acerquen a lo que hizo ese otro. Serán mejor calificados. En la medida en que se alejen y hagan interpretaciones, agreguen cosas, de pronto son calificados con menos nota. Entonces, incluso la falsificación puede tener algún tipo de valor en algunos otros estos escenarios. Entonces, ¿cómo identificar el escenario que es estrictamente ético? El que le involucra solamente por ejemplo, para el caso que nos atañe, al comité de ética, que va a evaluar un proyecto. Y yo, pues, quisiera plantearles un par de ideas como para que lo vayamos sentando allí. Y yo creo que el comité de ética no debe estar circunscrito a lo que sería solo la ética. Yo creo que el comité de ética, en últimas, debe estar pendiente a banderas de alerta de todo tipo, legal, académicas, artísticas y éticas. ¿Cómo juzgarlo? Ese sí considero que es el problema más grande que tiene el comité. Es decir, cuando, aparte de levantar la bandera y hacer una advertencia, ojo con esto, cuando el comité de ética puede tomar una decisión y, por ejemplo, no aprobar un proyecto. ¿Por qué encuentro un problema en este sentido? Eso sí me parece muy difícil de resolver. Kurush. Gracias. A mí me parece que muchos de esos trabajos, digamos, de Nadine Ospina o inclusive de Beatriz González, nacen de un problema ético. Es decir, al fin y al cabo, el señalamiento que ellos están haciendo es un documento, digamos, histórico que coge otro documento para hacer un señalamiento ético. Entonces, lo que hace Prince también, entonces lo que hace es otra vez devolver la pelota, decir que no, lo que yo hice es una denuncia, al fin y al cabo allí hay un problema ético, entonces yo quiero como denunciar esto. Entonces, me parece que muchos digamos, de los trabajos que a nivel de arte se hace, sí se documentan y ponen en evidencia otras imágenes, otros productos, inclusive de Jeff Koons, su relación con arte pop y todo eso, también evidencia de alguna forma el origen de su propio trabajo, ¿no? Evidencia de dónde es que él arranca. Entonces, y de las imágenes que, digamos, de donde él se nutre y el origen de donde se nutre. Entonces, yo creo que en este aspecto, ellos sí están apuntando a algo, para mí, desde mi lugar, están apuntando hacia algo ético, ¿no? Entonces, ahora, puede haber problemas legales, que es otra cosa, ¿no? Pero eso me parece muy importante. Yo creo que una buena aproximación, como lo dice Kurush, para el comité de ética, es identificar lo que serían problemas éticos, que lo que debe hacer el comité es, para el creador, investigador, que no es consciente de los problemas éticos, que lo sea. Llamar la atención para decirle, ojo, usted está planteándome X proyecto, yo qué sé, voy a ponerles otro caso real, de un escritor español que hizo un libro, una obra
literaria de poemas a partir de tweets de muchas personas. Y cogió los tweets y hizo un libro de poemas. Lo demandaron y perdió. Y el libro lo sacaron de circulación. Pero en el marco de la academia, lo que debería hacer es, usted me está proponiendo este proyecto de tomar tweets para hacer un libro de poemas, pues yo lo que hago es, como dice Kurosh, le pongo de presente que es que usted tiene un problema ético. Dé cuenta del problema ético, documéntelo, hágalo explícito en su proyecto y pues de ahí para adelante asuma las responsabilidades legales que se le pueden venir. Pero me parece una aproximación pues muy sana. Oscar. Sí, pero en ese sentido también creo que en un caso como ese, el comité debería diferenciar cuáles son los riesgos jurídicos de cuáles son los problemas éticos. Porque uno puede reconocer un valor ético en una apuesta estética como las que está mencionando Kurosh, y al mismo tiempo decir, esto es una apuesta ética y estética interesante, pero tiene un riesgo jurídico. ¿Sí? Y creo que es importante para claridad tanto de los creadores como de la misma construcción académica de todo esto, que esas diferencias se hagan, porque creo que puede haber un problema es cuando se piensa que la infracción al derecho de autor es en sí un problema ético. De acuerdo, de acuerdo. Y claro, y viene todo el tema, ahora viene un tema de quiénes integran el comité de ética. Es decir, vamos a pedirle que en todos los comités de ética haya un abogado que levanta ese tipo de alarmas legales, o que los integrantes tengan ese conocimiento como para levantar ese tipo de alarmas, que se volvería muy difícil. Claudia. Yo también, yo pienso que hay con respecto a los campos que son heterogéneos, yo creo que en el campo de lo académico hay que también distinguir entre patentes, eso creo que lo dice en una de las partes de la lectura en niveles de innovación, ¿sí? Patentes, y otro tipo de conocimiento que debería, esto es muy personal, debería ser copyleft. O sea, yo creo que deberíamos estar dando también por una argumentación de obras en copyleft. O sea, yo sé que una universidad de un copyright, una patente de una vacuna puede significar unos ingresos que se pueden traducir en becas, que se pueden traducir en infraestructura, en equipos de investigación y contratación de docentes e investigadores. Sí, pero por ejemplo, en el caso de investigación y creación, donde por ejemplo se da una obra, se le da dinero para que se produzca una serie fotográfica, yo qué sé. Yo creo que si bien el comité de ética hace valoración sobre si van a usar humanos, si va a usar un perro que lo va a matar de hambre y le va a tomar la foto, horror, ¿sí? Como que, por favor, no. Pero yo creo que ahí hay la universidad también como un campo creador de conocimiento, deberíamos empezar a considerar no solamente el copyright, sino el copyleft. O sea, por ejemplo, toda mi obra es copyleft. Y a mí me preguntan quién es Claudia, yo digo, yo soy docente, porque la docencia es la que me da para a mí hacer arte. Y en ese sentido, mi obra es copyleft, ¿sí? Y la libero y yo trabajo con archivos y trabajo con archivos de violencia y aún menos me parece ético empezar a cobrar por no sé, hacer una obra con imágenes del alcalde del Roble que fue asesinado, ¿sí? No lo voy a hacer, ¿sí? Porque no me parece ético. Pero entonces el copyleft me permite decir, mire, esta obra es de libre distribución, esta obra no se puede transformar ni derivar, ¿sí? Pero sí se puede ver públicamente. Entonces yo creo que esa discusión también la universidad la tendría que dar. Yo en algún momento la di con jurídica, porque cuando jurídica me dijo, entregue la obra, yo le dije, es copyleft. Y me dijeron, ups, esa es una legalidad que no existe aquí en Colombia. Yo qué sé, no me acuerdo muy bien lo que me dijeron, pero yo creo que deberíamos empezar a dar la discusión también desde el copyright. ¿Qué le compete a la universidad tener en copyright, que son patentes de innovación, etcétera? Y qué a la universidad también como un valor de contribución a la cultura le interesaría hacer que fuera copyleft.
Ese es un tema, pucha, que nos daría para otras 2 horas, pero simplemente voy a hacer un comentario muy cortico porque yo creo que ahí hay muchos temas, Claudia. O sea, metiste una bomba atómica a todo desde mi concepto, o sea, en mi cabeza, mientras tú lo hiciste, dice, un primer tema, digamos que lo voy a poner frente al que tú planteabas. Desde el punto de vista, y esto Oscar lo sabe, y Oscar el otro me contaba varios proyectos de esto, desde el punto de vista de sola creación artística, pues también la universidad, por lo menos, no sé si lo haya logrado monetizar hasta ahora, creo que hay algunas iniciativas preliminares, pero hay planes de monetizar creaciones artísticas protegidas por el derecho de autor. Desde el punto de vista de la universidad, es decir, así como la patente quiero que me financie un edificio nuevo, pues ojalá un disco me financie un par de laboratorios. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. La discusión de ciencia abierta es una discusión que se necesita en la universidad, porque viene el otro lado de la moneda. Así como te puse este ejemplo ahorita, pero te pongo el otro. Uno suele creer que porque una patente se hace en la universidad y logramos tener una cura de lo que sea, un medicamento, pues la universidad se va a volver millonaria. Y lo cierto es que las patentes de las universidades están casi que pensadas para los puntos de conciencias. Las patentes no se comercializan, muy poquitas. En países como los nuestros, en Estados Unidos eso es otra historia. En los países como los nuestros, las patentes de las universidades generan poquito, si generan algo. Entonces, deberíamos empezar a dar la discusión de ciencia abierta, que es lo que planteaba ahorita Claudia, como copyleft o Creative Commons, abierto, es decir, licencias abiertas. Yo produzco, lo mando al mercado y hagan lo que quieran, o le pongo asterisquitos. Y ahí viene el otro tema, que es el que daría para hablar muchísimo, y es, pues Creative Commons o copyleft no es totalmente abierto. Como lo decía Claudia, su obra la está poniendo con Creative Commons o con copyleft. Pero Claudia de entrada prohíbe transformaciones. Es decir, tú de entrada estarías prohibiendo apropiaciones de tu obra. Claro, por el tipo de material que yo uso, que es material de violencia con víctimas. Entonces, Claro. no lo voy a poner ahí. Es ético. De acuerdo, por eso, pero digamos que más allá del caso particular eso no significa una decisión de una licencia abierta, no significa que yo decida esto es abierto y hagan lo que quieran con esto. Como les digo, esto nos daría para hablar toda la noche. Oscar. Sí, muy rápidamente un par de precisiones. Bueno, primero, el copyright no es exactamente igual al derecho de autor que se utiliza en Latinoamérica y en Colombia, ¿no? No existe la figura de derecho moral y la separación con el derecho patrimonial. Entonces, también habría que ver qué de lo que se puede hacer con Creative Commons o con copyleft es posible hacerlo dentro del marco del derecho de autor. Sobre eso hay muchas discusiones porque no es exactamente igual que la discusión con copyright, que es, digamos, más salvaje en términos de la propiedad privada. Por lo menos aquí existe el derecho moral, pero bueno. En cuanto a lo que decían de la monetización de las creaciones, no, la universidad no está pensando en obtener recursos por la comercialización de resultados de creación, sino más bien en utilizarlo como una herramienta en aquellos casos en los que eso puede favorecer la divulgación, porque hay ciertas obras que circulan mejor en circuitos comerciales. Por ejemplo, si yo tengo un disco, es mucho más visible si lo subo a una plataforma como Spotify o como iTunes a través de un agregador digital que tiene un fin comercial. Entonces me cobra CD Baby $70 para subir el disco, así sea experimental y no lo vayan a oír sino 2 gatos, pero es más fácil que esos 2 gatos accedan desde Timbuktu a Spotify a que accedan por otros medios, ¿sí? Facilita la distribución, y eso lo hemos hecho con varios discos que son resultados de proyectos financiados. Pero para poder hacer eso, entonces toca tener claridad sobre la titularidad de los derechos patrimoniales. Entonces, incluso en casos en los que se trata simplemente de favorecer la visibilidad de algo muy experimental, que no es comercial, no está orientado a públicos grandes, a veces se necesita usar esas herramientas. Y lo otro es que las patentes, por lo menos en la Javeriana, sí existe una directriz muy clara de que
no se van a solicitar patentes que no se vayan a comercializar. Acabo de salir de una reunión más temprano con el Comité de Vicerrectoría, donde un desarrollo tecnológico de un dispositivo para la apnea del sueño que se está desarrollando desde hace 10 años, se está finalmente llevando a una etapa de comercialización después de un trabajo muy jodido, pero porque precisamente la intención de la universidad es no llenarse de patentes que no vaya a transferir. Y creo que en ciencia se está dando también ese giro, por eso se está un poco empezando a castigar esas patentes que se quedan ahí indefinidamente sin ser licenciadas, porque eso además está siendo muy costoso para las universidades públicas y privadas, pero sobre todo para las públicas. Tienen que pagar años y años de mantenimiento de unas patentes que ni siquiera se comercializan. ¿Por qué? Porque pues era el boom de que hay que tener patentes para hacer puntos, pero eso ya está agotado. Ya todo el mundo está teniendo mucha más presión para que eso tenga transferencias efectivas a empresas. Eran solo un par de precisiones. Kurush, no sé si la mano está levantada desde antes o la levantaste otra vez. Es de antes, voy a bajarla. Ok, vale. María del Pilar. Bueno, con eso de la monetización de las obras, yo creería que es un asunto que vamos a tener que estudiar, ¿no?, en las universidades, porque es que los profesores están creando, ¿no? Y entonces esto que está como tan nuevo, pues probablemente podría ser un incentivo también para los profesores, el hecho de que sus obras también puedan circular en un mercado. A mí no me parece que sea como tan tremendo, ¿no? Porque si nosotros como artistas vendemos nuestra obra, si lo hacemos y la vendemos, pues yo creería que ese ejercicio que hace la universidad de darte el tiempo para investigar, para trabajar, para producir la obra, te da los recursos para que lo hagas, pues a mí no me parece tan tremendo que eso se puede hacer. En el caso de Claudia, pues claramente ella está utilizando unas imágenes que tienen una connotación tremenda. Entonces, evidentemente ella tiene ahí como unos límites éticos que me parecen muy sanos a mi modo de ver, pero lo cierto es que hay otro tipo de cosas que nosotros producimos. ¿Y qué va a pasar? Las universidades se van a quedar con ellas, van a hacer museos, las vamos a colgar ¿dónde? Las vamos a guardar ¿dónde? O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, sería absolutamente desestimulante pensar que hacemos producción y que la vamos a guardar ahí en un anaquel y de pronto algún día, no sé, dentro de unos 10 años, van a sacar una retrospectiva de todo lo que se ha venido realizando. Eso sería un sinsentido, ¿no? Entonces, pues a mí no me parece como tan complejo que se piense en la posibilidad de generarle a este tipo de obras un mercado, no sé, llevarlas a ponerlas a concursar en cualquier cosa. Esa es una responsabilidad de uno como investigador, como artista, como investigador creador, el de poner a circular las obras, ¿cierto? Eso ya es una responsabilidad que está dada para nosotros, pero el asunto de la monetización dentro de la universidad, pues a mí no me parece mal, adicionalmente porque hay un ejercicio que se hace y es que a ti te reconocen un porcentaje de ese proceso, ¿no? No es que la universidad simplemente lo va a vender y entonces esto es mío, no. Tú también, así como con los libros. Te publican un libro y te dan un porcentaje de ese proceso, ¿no? Entonces, exactamente igual. Entonces yo, pues, no sé, es como una opinión personal. A mí no me parece como tan terrible eso. Parece que antes lo deberíamos pensar. Luisa. Bueno, yo más que una opinión quisiera hacer una pregunta, como en medio de, pues de todas estas nuevas dinámicas del confinamiento y lo que ha implicado como la transición de las artes escénicas del marco presencial al audiovisual, que esa ha sido como su salida para subsistir en medio de todo esto. Yo estos días me he preguntado mucho como a quién le pertenecen los derechos, como dentro del marco audiovisual, que eso para mí es como tan nuevo, como a quien financia o a quien crea, ¿sabes? Como al autor creativo, porque, no sé, ¿sabes? Como cuando hay un teatro, no sé si alguno de ustedes lo conoce, que se llama
la factoría Let's Blows, que es de Tino Fernández. Pues fue como fundado por Tino Fernández. Y cuando tú vas a Let's Blows, vas a ver una obra, bueno, antes de que Tino falleciera, tú dices, esa es una obra de Tino. Sin embargo, el que ponía como todo el espacio, el trabajo como de organización, gestión, es la compañía, la factoría, el teatro. Pero sin embargo, la obra era propiedad de Tino. Y dentro de este marco audiovisual para mí se vuelve tan difuso como esa línea, entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Al director, que también muchas veces es el dramaturgo, o a un productor que viene y financia la creación? ¿Sabes? Eso quería preguntar. Pues eso va a variar mucho, o sea, depende de cada caso muy particular, pero digamos que lo que sería lo más normal es, si tú tendrás que diferenciar obras creadas en un mismo marco, es decir, si hay un productor que encarga a muchas personas aportes, pues los derechos patrimoniales estarán en cabeza de ese productor. Lo mismo pasa en el caso de los empleados. Si yo soy empleado, mi empleador tiene todos los derechos patrimoniales. Los derechos morales se mantienen digamos, en cada uno de los autores individuales o colectivos que hayan creado una obra. Pero si tú tienes obras que se pueden, digamos, en el tiempo diferenciar, entonces si por ejemplo hay un guionista que elabora un guión hoy y en un año viene un productor que quiere ese guión, pues el guionista tiene todos los derechos patrimoniales y morales y dependerá de como dice Oscar, de la negociación que ese guionista tenga con ese productor sobre quién mantiene o no esos derechos. Entonces digamos que tienes distintos escenarios en los que, digamos, dependiendo de cada caso particular, lo mismo pasa con la música, lo mismo pasaría con fotografía y tal, depende un poco de si se hace todo por encargo en un momento, caso en el cual el encargante, sea productor, sea empleador, va a tener todos los derechos patrimoniales, no los morales, o si están, digamos, son obras creadas previamente y entonces ya dependerá de lo que negocie digamos, ese conglomerador con el autor individual. Miguel. Hola, buenas tardes. Gracias. No sé si me oyen bien porque tengo la conexión un poco inestable, pero... ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, no, estaba súper interesante y volviendo al tema de lo ético, he estado pensando un poco en el asunto que estamos hablando de las acciones humanas y que las acciones humanas, siempre que involucren a otros, pues se involucrarán en lo ético. Siempre habrá una parte ética muy importante ahí que habrá que tener en cuenta. Pero además estamos hablando de personas que juzgan las acciones humanas. Y entramos en un terreno súper escabroso y problemático. Yo creo que ya muchos lo han manifestado difícil. Creo que Oscar con esto de que se va a coger el agua pues con las manos lo ha expresado claramente. Pero me inquieta hablando de los comités de ética, y es que los que juzgan esto, pues también tienen sus propias éticas, y esto me remite a haber estado alguna vez en una charla de estas y ver discutir a dos personas en un comité de ética, porque lo que para una era un problema ético, para la otra era una manifestación estética innovadora y que lo que había era que apoyarla y no restringirla. Y entonces, pues, qué cosa tan difícil de manejar, o sea, qué cosa tan compleja de hacer, pero lo que sí es real es que estamos inmersos, y creo que Claudia lo ha manifestado constantemente, en una cultura, y la cultura tiene unos paradigmas y tiene unas maneras de moverse y de hacer las cosas, y en la que estamos hoy en día, el paradigma fundamental está mediado por el capital, y se busca que haya réditos, que haya producto, y basados en esa lógica, pues se defiende una obra artística. El problema es que al juzgarlas, pues se comete una cantidad de errores. Usted ya nos ha contado los ejemplos fáciles y los difíciles. Pero el problema es que el mundo está hecho de los difíciles más que de los fáciles. Sí, estamos plagados de ejemplos difíciles. ¿Habrá solución? No. Habrá es que tener un cuidado y los artistas que quieran entrar a jugar con lo que hacen otros. Y me acuerdo ahorita de lo que ocurre en teatro, por ejemplo, lo que es un grupo de teatro o un director cuando quiere coger la obra de un dramaturgo, pero no quiere meterse en problemas de derechos, le pone la figura de adaptación. Y con decir adaptación, creo que ya queda salvado el asunto,
pero sigue dándole créditos al autor, pero no tiene que remunerar y no tiene ningún problema. Entonces, estamos en un juego ahí que es muy difícil de decir, y insisto, cuando entra uno en el problema de juzgar las acciones humanas, pues cada humano tiene su propia lógica ética y entramos en unas discusiones tan complejas, tan difíciles, que yo creo, muchos, no sé a dónde ir a parar todas estas discusiones en las que estamos, porque el terreno es tan movedizo, tan inestable, pero tan interesante porque nos involucra, y a mí en el campo de la música, en donde el plagio es el pan de cada día. Sí, de hecho hacer plagio ha sido parte de la historia de la música, ¿sí? Y el músico además hace un plagio curioso, el plagio al revés, sí es hacer una obra, pero ponerle el nombre del que ya las vende para que pueda venderse mi obra. Ese es no sé si ese tema lo hemos tocado, pero es decir, es regalar mi nombre en favor de obtener unos réditos, de que mi obra circule. Sí, un poco creo que en literatura también ocurre. Era eso lo que quería comentar. Gracias. Sí. Oscar. Gracias. ¿No estaba María Pilar? Creo que bajó la mano. No, solo quería, ya nos está quedando muy poco tiempo, entonces solo quería volver a traer, al igual que Miguel ha estado en todas las sesiones de los módulos anteriores, entonces tiene también la pregunta por lo ético muy presente, volver a traer el tema de lo ético y tal vez a la luz de lo que vimos en el módulo pasado al hablar de las intervenciones en los cuerpos, del dolor, de la relación del arte con la vida, pues siempre en la pregunta por lo ético está atravesada por la posibilidad de producir perjuicio, de producir daño, de producir dolor a otros sean personas, animales, plantas, etc. Y yo creo que acá es importante entender que el perjuicio se produce no directamente por la infracción a derecho de autor. No necesariamente ese es el criterio para evidenciar si hay un eventual perjuicio o no. Sino que el perjuicio se puede producir de otras maneras, como por ejemplo en el caso de la estudiante que plagiaba, y ahí genera probablemente un perjuicio a sí misma o al mundo académico en el que se desempeña, pero en todo caso hay un engaño, ¿sí? Hay la sensación permanente de que alguien está siendo engañado, alguien está siendo perjudicado en su buena fe. Yo creo que es importante estas líneas que hemos tocado de lo jurídico, lo legal, lo artístico y lo ético, es importante ponerlas sobre la mesa para que a la hora de hacer discusiones, por ejemplo en un comité, se puedan diferenciar las distintas dimensiones y se pueda hacer una discusión sobre cuáles son los eventuales perjuicios, dónde están los riesgos, pero asumiendo que hay distintos tipos de riesgos. Por lo menos aquí hay sobre la mesa unos elementos para dar esa discusión de manera un poquito más amplia y más informada, porque me preocupa lo que decía Miguel, y es que creo que pasa mucho. Cuando la discusión sobre el juicio ético de un proyecto se basa en una opinión de lo que es valioso, y esos distintos valores no están puestos en perspectiva, pues es muy peligroso, porque se produce una situación de bloqueo, simplemente es imposible llegar a una comunicación. Aquí lo que estamos viendo es que pueden entrar en tensión distintos valores, ¿cierto? Y que lo ético estaría relacionado con todos esos valores y con la tensión en la que entran, pero con una pregunta que está detrás, y es, ¿quién puede salir perjudicado? ¿De qué manera perjudico? Y yo creo que hay casos en los que el derecho de autor efectivamente funciona para evitar perjuicios a los titulares de los derechos. Pero hay casos en los que no, hay casos en los que el derecho de autor produce perjuicios al campo artístico o a las posibilidades creativas. Entonces creo que eso es importante tenerlo en consideración en los debates éticos. No sé, esa es como una reflexión tratando de acuerdo. Un poco. Totalmente de acuerdo. Y yo agregaría, no sé si un criterio que seguramente lo han tocado en las otras sesiones, yo estuve nada más en dos al inicio, y es, digamos, que cuando hablamos de un problema ético, en últimas tenemos que alejarnos de las opiniones personales y de los valores muy, muy individuales. El problema ético es un problema que atañe a la sociedad en general. Lo otro serán problemas
de orden moral, de orden ya mucho más particular, y ahí es el campo de las opiniones, ahí es el campo de yo creo que cuando vamos a identificar un verdadero problema ético, yo creo que tendríamos que estar pensando como en un estadio más general y digamos, aplicable a un grupo amplio, universitario, digamos, académico, laboral, o mucho más amplio, social, digamos, de incursos en una sociedad. Esos son problemas éticos. Lo otro, sí, de acuerdo, son problemas ya mucho más de valores individuales en los cuales el comité no debería entrar. Pues yo creo, Oscar, que el tiempo se nos acabó. Yo les diría, las próximas sesiones tienen problemas mucho más concretos y menos agua en las manos que este. Pero bueno, como para expectativa de las próximas. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias a todos. Entonces, bueno, este fue apenas el inicio del módulo y yo creo que sí, los otros casos, como son más acotados, nos van a servir de pronto para ir aterrizando los temas que quedaron abiertos hoy. Entonces, muchas gracias y nos vemos de hoy en 15. Perfecto. Muchas gracias. A todos. Muchas Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Camilo Gracias a también. todos. Demasiado interesante. Gracias, adiós. Gracias, feliz noche. Gracias. Hasta luego.